Qué bueno estar con ustedes, Teleamigos. Teleamiga es la estación, es el canal, es la presencia en el corazón y en la vida y en la casa de cada uno de ustedes, y nos permite Teleamiga llegar allá al corazón de ustedes y darles mensaje. Y hoy, en conexión con la historia, estamos como cada semana recordándoles la presencia en Colombia de colombianos importantes o de personas venidas de otros países a servirnos, y los invitamos a que realmente tengan la paciencia de escucharnos, de acompañarnos y sobre todo de imitar, de realmente esforzarse en servir al país como las personas que les estamos presentando. Me acompaña hoy Tatiana Hernández. Tatiana Hernández es estudiante en la Universidad Minuto de Dios en medios de comunicación social y periodismo. Familiarmente le decimos Tati, de manera que Tati nos va a acompañar hoy y ya vamos a ver ahora cómo ella nos va proponiendo un tema de reflexión que le ha llamado la atención. Ay, muchas gracias. Me encanta estar acá y me encanta estar con nuestros teleamigos el día de hoy. Y me encanta también que estemos tocando el tema en Conexión Histórica sobre las mujeres. Y son mujeres, como decimos coloquialmente, berracas, echadas para adelante. En los anteriores capítulos y episodios vimos la historia de varias santas que lograron grandes cosas aquí en Colombia y nos ayudaron a hacer tal vez lo que podemos ser ahora. Y me encantaría que su merced nos contara la historia de María Bernarda Bitler y nos cuente cómo empezó ella, dónde nació y cómo esa historia y ese legado que ella nos dejó. Claro, con mucho gusto, Tati. Vamos a hablar de Santa Bernarda Bitler. Santa, porque aquí en Colombia veneramos varios santos, o porque han nacido en Colombia o porque han trabajado en Colombia. Sobre todo los que han trabajado. Yo cuando comencé en conexión con la historia, a veces hablo, por ejemplo, de San Luis Beltrán, que fue un español, San Pedro Claver, San Ezequiel Moreno, ellos tres fueron españoles. Después Santa Laura Montoya, ella era colombiana, nacida en un pueblo antioqueño. Y Santa Bernarda, que tú estás mencionando hoy, lo mismo que la Beata Caridad, de que hablamos hace no mucho tiempo, ellas dos fueron nacidas en Suiza. Con un corazón colombiano, pero suizas. Tuvieron el corazón colombiano y se comprometieron en Colombia, porque lo mismo que tal vez recordarán algunos, dijimos de la Beata Caridad Brader, Santa Bernarda, que se llamaba Santa Bernarda del Sagrado Corazón de María. Santa Bernarda nació también en Suiza, y realmente cuando un obispo de Ecuador, de Portoviejo, fue a Suiza a ver si le ayudaban algunos misioneros, Santa Bernarda y la Beata Caridad fueron escogidas entre el primer grupo, de manera que se vinieron ambas a Ecuador. Y en Ecuador pues estuvieron prestando el servicio allá en Choné, que era la población de Ecuador donde llegaron, pero luego a la Beata Caridad con otras dos las enviaron a trabajar a Túquerres, en Colombia, y Santa Bernarda se quedó trabajando en Ecuador, hasta que hubo conflictos políticos y religiosos en Ecuador. En Ecuador hubo una época de revolución, una época en donde hubo destierros para religiosos y demás, una época en que la masonería tal vez fue la que hizo valer como sus principios, y entonces comenzaron a desterrar gente. Y precisamente a las últimas religiosas de María Auxiliadora que quedaban en Ecuador, las desterraron. Ellas salieron al puerto del Pacífico y ahí tomaron un barco. No sabían al principio ni dónde ir, compraron un primer pasaje económico que las traía tal vez a Tumaco o a Cali, y luego, pero en el barco se encontraron con otras personas que iban hacia Cartagena y que las entusiasmaron de irse para Cartagena. Entonces
se fueron a Cartagena, pasando por el Canal de Panamá, que en esa época pues todavía no estaba plenamente abierta la trocha del Canal de Panamá. Pero bueno, llegaron a Cartagena y el obispo de Cartagena en esa época era un italiano, Monseñor Eugenio Bifi. Allá se recuerda todavía el nombre de Monseñor Bifi en un colegio que precisamente él les confió a estas religiosas que llegaban. De manera que llegaban a Cartagena, la madre de Bernarda, y al llegar a Cartagena y rotas después por la guerra europea, rotas las relaciones con Suiza y con Europa, entonces ellas quedaron constituidas en una comunidad religiosa nueva que venera a Santa Bernarda como su fundadora. Me parece interesante que estas mujeres vieron una necesidad, encontraron una necesidad y ellas dijeron, no, yo voy. Y ellas a esta necesidad o a este llamado le llamaron el llamado de Dios. Nosotros como jóvenes tenemos un llamado de Dios. ¿Cómo podemos saber cuál es ese llamado que Dios nos está haciendo? Yo creo, Tati, que tienes que pedirle a Dios que te clarifique. El Señor te va poniendo, en primer lugar, unos anhelos en el corazón, en tu pensamiento, en tu deseo. ¿Cómo crees tú que podrías trabajar en el futuro de tu vida? Si quieres fundar un hogar, si quieres asumir una profesión, ahora que eres ya casi graduada en medios de comunicación social, pues ¿qué te va a gustar? Si va a ser la televisión, como hoy lo estás haciendo, o si va a ser la radio, o si va a ser escribir en la prensa, en los periódicos, o cómo te vas a realizar. Y entonces el deseo de tu corazón, la inclinación de realizar ahí tu vida, las circunstancias que te van facilitando concretar ese deseo y llevarlo a cabo, eso es lo que vamos llamando como vocación. Pero cualquiera que sea el trabajo y la vocación que tú creas tener, hay una vocación profunda que es para todos, y es en donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestro trabajo y nuestras circunstancias, todos estamos invitados a ser santos. Tengo una curiosidad y es ¿por qué usar un hábito? ¿Por qué ponerse un traje de hábito y usarlo durante toda su vida? Porque cuando naciste, todos nosotros nacimos así, nacimos sin ningún vestido. Pero el vestido va indicando lo que hacemos, lo que somos, lo que queremos. Si quieres dejamos ese tema, vamos a comenzar con él después de la pausa, vamos a comenzar el segundo momento. Entonces tómese en un tintico, ahí alcanzan. Que se tomen el tinto si quieren, me parece muy bien la invitación. De todas maneras, nos volvemos a ver dentro de poco. De nuevo con ustedes, teleamigos. Qué bueno poder seguir conversando y que sigamos con la ayuda de Tati profundizando el tema que habíamos escogido para hoy. Espero que se hayan tomado su tintico y lo hayan disfrutado porque está muy chévere este tema, me encanta. Y vamos a seguir hablando sobre el hábito porque tengo muchas dudas, no sé por qué usan su hábito, por qué se tapan la cabeza, ¿qué significa esto? Mira, el vestido es algo que nos caracteriza a todos los seres humanos. Los animales no usan vestido, ninguno. De vez en cuando ve uno por ahí un perrito, una mascota que le ponen un saco, pero eso es como por piedad del dueño que diga que no tenga frío. Pero normalmente ningún animal por su propia experiencia usa vestido. Pero los hombres sí. Inclusive se dice en el paraíso que después del pecado de Adán y Eva, eso está en el libro del Génesis, se cubrieron ellos con unas ramas, con unas hojas de parra, porque les dio vergüenza de estar desnudos. Y precisamente Dios les pregunta, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Por qué descubrieron? Bueno, los hombres van buscando su vestido para caracterizarse. Por ejemplo, los soldados usan unos uniformes especiales. ¿Es que no podrían de otra manera luchar? Claro que sí podrían. Pero usando un uniforme ayudan a crear una cohesión de cuerpo y hacerse sentir. La policía suele usar un uniforme.
En algunos momentos los bomberos usan un uniforme. Los colegios, en muchos colegios tienen, para distinguirse de colegiales de otros establecimientos, usan un uniforme. De manera que eso es lo normal. Y el vestido va indicando de alguna manera lo que somos, lo que queremos ser. Por ejemplo, espero que si tú llegas a contraer matrimonio, pues vas a ir muy vestida de blanco o muy adornada. Así lo hacen la mayoría de las niñas cuando llegan, o de las mujeres cuando llegan al matrimonio. Cuando van a bautizar a un niño, antiguamente la costumbre era vestirse de blanco para el bautismo. Y entonces aún el sacerdote para la misa se pone unos uniformes especiales que son un vestido blanco como una túnica larga y usa como una cinta al cuello que llama la estola y después usa como una capa que llama la casulla. Bueno, las religiosas también y los religiosos. Entonces, por ejemplo, San Francisco tuvo una dificultad con su papá, porque San Francisco quería ser pobre, etc. Y entonces el papá vino a hacerle reclamos en público y San Francisco dijo, no, pues es que si esto es suyo, se lo doy todo. Se desnudó y le devolvió la ropa al papá. El obispo tuvo que coger su capa y ponérsela encima. Y los franciscanos usan un hábito café que los caracteriza a los franciscanos y capuchinos. Hoy, con las costumbres de hoy, no. Todos, por ejemplo, sacerdotes solo usamos ahora generalmente cuando estamos durante la jornada una camisa negra con un cuello y no siempre todos lo llevan. De manera que eso es como el uniforme. Entonces, en las órdenes religiosas, por ejemplo, los franciscanos, los carmelitas, de ahí salió el nombre del Monte Carmelo, pero usan un color que se suele llamar carmelita. O por ejemplo los padres dominicos, es entre blanco y negro, una capa negra, un hábito blanco. Entonces, eso, hombres. Yo recuerdo los hermanos de La Salle. Antiguamente yo fui alumno de La Salle. Entonces, ellos tenían como una sotana negra y tenían un cuello blanco que los caracterizaba. La usaban ellos, tal vez traído de Francia o de donde sería. De manera que los grupos les gusta caracterizarse y decir, sin que tengan que preguntarnos, solo por ver nuestro vestido, saben de quiénes somos. Pero a nosotros también, al tener que usar siempre el vestido, saben que somos de tal comunidad y a qué nos hemos comprometido. Es más una caracterización, pero ¿tiene algún significado espiritual? ¿Es más simbólico también? No, el gran sentido espiritual que dice San Pablo es que nos revistamos todos de Cristo. Es decir, que al vernos a nosotros digan, ese es cristiano, ese cree en Jesucristo. ¿Yo me puedo ver como una cristiana sin necesidad de usar un hábito? Claro que te puedes ver como cristiana. El hábito es una manera, pero tú te puedes ver como una muchacha estudiante de medios de comunicación, sea que tengas una blusa, un suéter amarillo, o sea que tengas uno negro o uno café, porque lo importante no es la ropa, sino el corazón. Oh, me encantó. En los anteriores episodios se hablaba mucho de las obras, del servicio, y la Universidad Minuto de Dios, de hecho, tiene un enfoque al servicio social. Y hay un lema del padre Rafael Herreros que dice que nadie se quede sin servir. ¿Cómo puedo decirle a mis compañeros de la universidad, a esta generación que somos, que pueden encontrar una forma de servir así como estas santas lo encontraron? Bueno, yo creo que Dios le da a cada persona esa vocación que decías antes. La palabra vocación significa llamado. Vocare es llamar. Entonces, le da el llamado a unos para que tengan un gusto especial por la música. A otros los hace deportistas. No todos son un deportista estrella o un ciclista esplendoroso. Hay unos apenas se logran sostener en la bicicleta y otros se caen. Pero hay unos que logran salir adelante. Y muchos futbolistas, por ejemplo, aquí en Bogotá,
pues si son millonarios, son del club Millonarios, van a usar un vestido azul, y si es de Santa Fe será rojo, y si es del Nacional será verde, y si es de Cali, bueno, los de América serán los Diablos Rojos. En fin, cada uno se va adaptando como a las características. Y entonces, ¿cómo descubrieron ellos que eran futbolistas? Pues porque al principio les gustaba dar patadas a un balón y fueron cogiendo habilidad y dijeron: mi vida es el deporte, o una bicicleta o una moto, mi vida es el deporte. ¿Cómo una persona llega a ser profesor o maestro? Porque le gusta enseñar. ¿Y porque a otros les gusta ser médicos? Pues porque se preocupan de la salud del otro. ¿Y cómo otros prefieren ser arquitectos? Porque dibujan y sueñan edificios y cosas. O un ingeniero está haciendo operaciones matemáticas y tratando de salir adelante. De manera que son gustos que la persona va teniendo en su estudio, en su temperamento, en su carácter. Y entonces, qué bueno que les ayudemos a todos a descubrir qué es lo que quieren, que tengan su proyecto de vida y que lo logren realizar. Y si falta algo más, te lo digo después de la pausa. Me encanta. De nuevo con ustedes en este nuestro tercer momento de conexión histórica en el día de hoy. Qué bueno poder compartir lo que pensamos, lo que queremos, y qué bueno también que si ustedes tienen ideas, o las lleven a la práctica o ayuden a los demás a realizarlas. Tati, ¿qué te parece de todo lo que ha pasado y qué más te falta por preguntar? Bueno, yo soy repreguntona, ¿no? Se nota. y se nos va muy rápido nuestra charla, pero no quiero que se nos vaya sin que aclaremos dos cositas chéveres. El primero, una de las cualidades de Santa María Bernarda era que tenía una intensa oración. ¿Cómo yo oro? ¿Y cuánto tiempo oraba ella? ¿O cómo aprendo yo a orar? Mira, orar es conversar con Dios. De manera que tú conmigo estás ahora conversando, hay gente que nos está viendo a través de la cámara, pero tú estás conversando porque tú me haces una pregunta y esperas que yo te responda. Eso es conversar con Dios, orar. Es decir, tú le hablas a Dios y Él te responde. ¿Cómo le hablas tú a Dios? A veces le puedes pedir cosas. Por ejemplo, estoy enfermo, sáname. No tengo trabajo, consígueme, dame trabajo. Estás pidiendo. Pero a veces estás diciéndole, te amo. O a veces estás diciéndole, qué bello eres, qué admirable. Eso se llama alabar. Pero a veces recibiste alguna cosa que te gustó y dices, gracias. Eso es agradecer. A veces estás pidiendo por otra persona. Eso se llama interceder. Pero eres tú quien está hablando para que Dios te escuche. Y Dios te contesta. Primero Él te habla. ¿Cómo te habló? La Biblia es un gran libro que tú puedes leer y es Él el que te está hablando. Por eso cuando en la misa leen un párrafo dicen palabra de Dios. Entonces Dios te habla por la Biblia, pero por toda la creación. Lo que decíamos tal vez en otro programa acerca de Santa Laura Montoya, que veía las flores y decía, ay, pero cómo te quedaron de lindas. Es decir, Dios le está diciendo, yo las creé. Yo recuerdo que mi madre, cuando por ejemplo veía a través de la ventana, se posaba un pajarito ahí en la ventana, o una mariposa pasaba volando, decía, pero miren qué lindo, pero vean qué cosas tan bellas hace Dios. Es decir, Dios le estaba hablando a través de las criaturas. San Francisco de Asís dice, hermano sol, hermana luna, como por decir, también a ustedes los hizo Dios. Entonces, la oración es decirle cosas a Dios y que Dios te las diga a ti. ¿Y cómo era esa rutina de oración de Santa María Bernarda? Bueno, la rutina generalmente para todo cristiano es que por la mañana, cuando abre los ojos y se despierta, le diga gracias Señor por la noche, o se haga la señal de la cruz, o le diga, Dios mío, te ofrezco todo lo que voy a vivir este día. Es decir, una pequeña oración. Y por la noche, cuando te vas a dormir, ya cuando apagas la luz, pues que te diga, Señor, buenas noches, dame un feliz descanso. Eso, digamos, como los dos extremos.
Otro momento que es muy privilegiado para todos es en los momentos de comer, el desayuno, el almuerzo, la cena, en fin, decirle antes o después, Señor, gracias, gracias porque voy a comer hoy, por ejemplo, arroz o papas o yuca. Señor, gracias porque por la naturaleza tú produjiste esto, y gracias porque hubo unos campesinos que lo cultivaron, y gracias porque hubo unos comerciantes que lo vendieron, y gracias porque hubo alguna persona en la cocina que lo preparó. Gracias, Señor. Es una cadena humana donde le damos gracias a Dios, pero por los bienes que Él da. Voy a ser más agradecida. Cada vez que coma voy a dar gracias. Claro, aprende a dar gracias. San Pablo en sus cartas como unas 50 veces habla de acción de gracias. Le da gracias a Dios por la gente, le da gracias a Dios por los hermanos, le da gracias a Dios por la vida, le da gracias a Dios por todo. Y algo que me gusta mucho también es que las tres santas, incluyendo a Santa María Bernarda, todas enseñaron. Y todas tenían esa vocación de, bueno, la parte espiritual es importante, pero bueno, vamos a aprender y vamos a estudiar un poco, como lo que estamos haciendo nosotros históricamente, la importancia de la cultura, de la historia también. Una pregunta es, y estaba con una historia, que hay un niño chiquito viendo a un carpintero que está tallando y le dice al carpintero, ¿cómo sabías que dentro del caballo, que dentro del madero que él estaba tallando había un caballo? Siento que esa educación es como esa historia. Ellas tal vez enseñan y no saben lo que están haciendo dentro de esos niños, que quizás niños y jóvenes, porque en su historia dice que ellas estaban siempre enseñándole a niños y a jóvenes. ¿Su merced siente que ha tallado a varias personas con su enseñanza? Primero siento que me han tallado. Te digo una cosa, yo, como tú sabes, trabajo en el Minuto de Dios. Conocí, siendo muchacho, yo estaba en esa época, llamábamos cuarto de bachillerato, que ahora lo llaman noveno. Y entonces un profesor me dijo, Diego, ¿usted lee los cuentos del padre García Herreros? Y yo le dije, he visto alguno por ahí. Dijo, no, tiene que leerlos, porque si los lee va a enriquecer su vocabulario y va a aprender cómo de cosas elementales se puede hacer toda una historia. Le ayuda a formar la imaginación, léalos. Entonces yo comencé a leerlos y a corregirlos. Y entonces después me dio, ya como a los 2 años de esos, entré al seminario mayor, aquí en Bogotá, en Usaquén, el seminario de los padres eudistas, que llamaba Al María. Y entonces, un día de vacaciones, llegué al seminario y dije, ¿qué hay por aquí hoy? Estaba vacía la casa porque era vacaciones. Y me dijeron, no, el que entró hace un momento fue el padre García Herreros. Yo leía los cuentos, pero sin conocerlo a él. Entonces, ¿dónde está? Me indicaron, fui, lo saludé y le conté que yo leía los cuentos. Y él me dijo, de ahora en adelante, usted es el que me los va a coleccionar. Y entonces, mira, comenzó la amistad con el padre García Herreros. Él fue después mi padrino de ordenación sacerdotal. Nos hicimos amigos. Yo recuerdo que una vez, hablando en una sesión, dijo, yo le decía hoy a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo, a todo ese montón de cosas que es para mí el padre Jaramillo. Y entonces, mira, una palabra despierta una idea. Por esa palabra que me dijo, lea cuentos, he vivido más de 50 años trabajando en el Minuto de Dios. Y me encantaría ya para finalizar, que me cuente por qué contamos historia, por qué es importante retomar la historia. Yo creo que no voy a tener tiempo de eso porque el reloj me está diciendo que ya tenemos que terminar. Me encanta esta Pero charla. esa pregunta la voy a trabajar y tal vez en el próximo programa la puedo trabajar. ¿Por qué contamos historias? Pero ahora, dándote las gracias a ti, Tati, y a todos ustedes, los teleamigos que nos han acompañado, tengo que despedirme y le pido a Dios que los bendiga, que les dé un día feliz a todos. Gracias.